Bendiciones, hermanos. Buenas tardes, buenos días. Depende del tiempo o la hora que esté viendo este programa. Reciba un cordial saludo y mis disculpas por la semana pasada que no pude estar con ustedes, ¿verdad? Pero hice mis planes, traté ya de tener todo listo, pero esto conlleva mucho tiempo y no se me hizo posible lo que quería hacer, ¿verdad? Entonces no pude estar con ustedes, así que mis disculpas, ¿verdad? Son muchas las cosas técnicas y la preparación que conlleva, ¿verdad? Tener las escrituras a la mano para ustedes y ponerlas en esta presentación, pues toma tiempo, amados hermanos, y pues no calculé bien y no pude lograr lo que quería hacer. Así que, por favor, me disculpan, pero pues ya aquí estamos, otra semana más. Gracias a la misericordia de nuestro Dios. Y pues vamos a comenzar el estudio, ¿verdad? Eh, la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad? De la, de la rebeldía de, de la nación, ¿verdad? De Israel, de los descendientes. Y hoy vamos a estar hablando de la bendición del Padre, la bendición que Dios le dio a Abraham, Isaac, a Jacob. Y la bendición que Jacob le dio a sus hijos, ¿verdad? La bendición de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y luego la bendición que Jacob, Israel, le dio a sus hijos. Fíjense bien que estoy hablando acerca de la bendición de Dios sobre sus tres escogidos y luego la bendición de los tres escogidos hacia sus descendientes. Vamos a ver eso en más detalle mientras avanzamos el mensaje, ¿verdad? Pero quiero que oremos ahora, que nos pongamos, ¿verdad? Listos en nuestro corazón y en nuestra mente para poder recibir la palabra que hoy vamos a estar estudiando y para poder, ¿verdad? Estar sin distracción, atentos a lo que vamos a estar aprendiendo. Así que vamos a orar, hermanos. Los saludo desde ahora con un fuerte abrazo. Le doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Pude ver que la semana pasada, o mejor dicho, el mensaje pasado, pues fueron muchas las personas que lo vieron, pero sí puedo ver también que muchos han saltado los mensajes y por favor, si usted no ha escuchado o no ha visto los mensajes anteriores, recuerde que esto es una cadena, es una línea de donde lo que se aprende en el mensaje pasado se va a aplicar al mensaje nuevo y pues requiere que tengamos ese conocimiento, amados hermanos. Por favor, les recomiendo, les ruego, ¿verdad? Que si usted interesa seguir aprendiendo la palabra de Dios, hágalo de la manera, ¿verdad? Que le estoy dejando saber para que pueda tener mejor conocimiento. Eh, Nada más pues digo eso, ¿verdad? Para que pueda entender. Eh, Vamos a orar y vamos a entregar este momento a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Toma, Señor, mis labios, mi corazón, mi mente, todo mi ser, Señor, y haz lo tuyo, Señor, en este momento. Que lo que yo hable y diga sea dirigido por tu Espíritu Santo, Señor. Y que mis hermanos allá, Señor, en este momento que están viendo esta enseñanza, Señor, puedan recibir, Señor, la palabra tal y como está escrita, Señor. Te pido, Señor, que sus pensamientos, Señor, se alineen a los tuyos, Señor. Permite, oh Dios, que tengan sabiduría en su corazón y en su mente, Señor. Que la sabiduría tuya llegue al corazón de ellos, llegue a su mente, Señor Jesús. Y que ellos puedan entender los caminos, Señor, por los cuales tú desde el principio, Señor, has dirigido a la humanidad, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios, por la oportunidad que me das de llevar tu palabra, Señor. Y una vez más te pido por mis hermanos, Señor, que sus pensamientos, Señor, se aquieten y que puedan, Señor, estar atentos a lo que estamos hablando hoy. Quita toda distracción en el nombre de Jesús, Señor. Y por nuestra parte también yo quito, Señor, toda distracción
para poder, Señor, estar delante de ti llevando este mensaje. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús. Y por medio de Él es que podemos tener acceso al Padre y por eso es que hoy estamos aquí, amados hermanos, pudiendo llevar este mensaje. A Él le damos la gloria, la alabanza, la adoración. A Él exaltamos porque Él es el único, amados hermanos. El único camino a la verdad, el único camino a la salvación. Pero ese camino no significa que usted va a decir, yo te acepto como Señor y Salvador y ya hay unas directrices, hay unos mandatos, hay unos estatutos establecidos, ¿verdad? Lo que conocemos como pecado, tenemos que alejarnos de eso para poder tener una buena relación con nuestro Dios. Así que seamos obedientes, amados hermanos, en todo momento. Vamos a la palabra. Vamos a estar estudiando esta semana la bendición del Padre. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 17, la gran ciudad. Y yo sé que no estamos dentro del Apocalipsis, estamos estudiando el Génesis, ¿verdad? Pero quiero que entiendan que si usted no conoce muy bien lo que fue el principio para ver el final del libro, no lo va a entender muy bien tampoco, ¿verdad? Hay muchas cosas ahí que usted a lo mejor lee en Apocalipsis que dice, yo no entiendo nada de esto, estos monstruos y todas estas cosas que se lee ahí. Pues lo único que yo les puedo decir para entender eso, tiene que entender el principio del libro, amados hermanos. Y por eso estamos yendo allá, para entender ciertas cosas que competen al capítulo 17, la gran ciudad, la gran ramera, ¿ok? Entonces, por eso estamos haciendo esto ahora. Y próximamente pues vamos a estar terminando la enseñanza del Apocalipsis. La bendición del Padre, la bendición que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob, y que luego Jacob bendice a sus hijos por la bendición que Dios le dio a Jacob, ¿verdad? De eso vamos a estar hablando hoy. Pero antes quiero, ¿verdad? Dejarles saber que estamos avanzando hacia la luz del conocimiento, sumerjámonos en el conocimiento de la palabra de Dios para mayor sabiduría. Pues sabemos que la sabiduría es poner en práctica el conocimiento de Dios, ¿verdad? El conocimiento que adquirimos en todas estas enseñanzas, si lo ponemos en práctica, amados hermanos, seremos sabios delante de la presencia de Dios. Estuvimos viendo la semana pasada o la enseñanza anterior, la nación rebelde. Estuvimos hablando acerca de la rebeldía de los hijos de Jacob, ¿verdad? Cómo ellos se comportaron. También vimos parte de los descendientes de Jacob que no son parte de los escogidos de Dios, ¿verdad? Vimos que Jacob tuvo hijos adicionales como lo fueron Madián, ¿verdad? Los madianitas. Y también vimos como los ismaelitas tienen un papel importante, ¿verdad? Porque Dios dijo que iba a bendecir a Ismael y que de él iban a nacer 12 reyes y que iba a hacer muchas naciones de él, ¿verdad? Pero hay una rebeldía en cuanto a lo que son los hijos de Jacob, ¿verdad? Y vimos que la palabra rebelde significa que se rebelan contra algo o alguien, y en este caso pues estamos hablando de Dios, se rebelaron contra Dios, muchos de ellos, y también significa ser rebelde difícil de dirigir, ¿verdad? O de doblegar, que serían pues son tercos, no hacen caso, y la terquedad, el no hacer caso, el hacer resistencia a lo que Dios nos dice nos constituye a nosotros, ¿verdad? Personas rebeldes. ¿Rebeldes hacia quién? Hacia Dios, hacia sus mandatos, a sus estatutos, sus ordenanzas. Si no las cumplimos, entonces nos convertimos en una nación rebelde, nos convertimos en personas rebeldes, en este caso, en contra del Dios Todopoderoso.
Entonces, naciones descendientes de Abraham, pues ya les dije que estas pues son algunas de ellas, ¿verdad? Por mencionarlas, que son las más que la Biblia resalta, pues por decirlo así, pues los ismaelitas, que fueron una nación que nació del hijo de Abraham con la sirvienta de Ismael, ¿verdad? Y tenemos también que Abraham se casó con una concubina o tuvo otra esposa, luego que Sara murió, él tuvo más hijos. Y estos hijos, pues uno de ellos fueron Madián, ¿verdad? Ya hablamos de Madián y otros 3 más que la Biblia habla. Entonces, los comienzos de la rebeldía de la nación de Israel, vimos que en Génesis 34, lo que fue Leví, ¿verdad? Y Simeón fueron e hicieron una venganza porque la hija, hermana de ellos, hija de Jacob, ¿verdad? Hermana de ellos, fue deshonrada por un hombre, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de Siquem, hijo de un amor hebeo, ¿verdad? Y este hombre se enamoró de ella a pesar de lo que hizo y trató de enmendar, de remediar el daño que había hecho. Y fueron y hablaron con Jacob, ¿verdad? Para llevar la paz. Pero con engaños, con palabras engañosas, dice ahí, pero respondieron los hijos de Jacob con palabras engañosas. Engañaron a este pueblo y los hicieron entrar en un proceso, ¿verdad? De circuncisión y de toda esta cosa que pues ellos practicaban en aquel entonces. Y cuando todo el pueblo, ¿verdad? Pensando que habían hecho paz con ellos, vinieron los hijos de Jacob, Simeón y Leví en este caso, y con sus espadas mataron a todos los varones que habían en ese pueblo. Hicieron una masacre. Un hombre hizo lo malo, ¿verdad? No estoy justificando la acción de este joven que se llamaba Siquem. No estoy justificando eso, pero tampoco voy a justificar el hecho de que Simeón y Leví fueron y mataron a todo el pueblo por el pecado de un hombre, ¿verdad? Entonces, la rebeldía de ellos, la violencia de estos 2 hombres, ¿verdad? De los hijos de Jacob. 2 de la tribu de Judá, ¿verdad? De la tribu de Jacob, ¿verdad? De la tribu de Israel. Operaron en una manera un poco vergonzosa, ¿no? Si puedo decir así. Y estamos hablando de Leví, amados hermanos. Que Leví es, es la cabeza, el descendiente, el que le tocaba o que le toca el sacerdocio, ¿verdad? En aquel entonces, para tener el control, ¿verdad? O para poder acercarse a Dios y ser intermediario entre Dios y el hombre, ¿verdad? El pueblo le llevaba las ofrendas, el pueblo llevaba los sacrificios y ellos se encargaban de interceder por el pueblo entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Entonces Leví, el sacerdocio, estamos hablando de Leví, amados hermanos. Otra de las cosas que hicieron también, ¿verdad? Uno de ellos, está hablando de la rebeldía de este pueblo, pues fue Rubén, que durmió con Bilhá, la concubina de su padre. Y ustedes saben que Bilhá fue madre de Judá, fueron 3 hijos, ahora no me acuerdo muy bien, amados hermanos, pero ustedes saben que Bilhá era una de las concubinas de Jacob, y por lo cual Bilhá era madre de hermanos de Rubén. Y Rubén se enardeció, ¿verdad? En pasiones y no sé qué otra cosa, amado hermano, que él fue y se allegó, como dice la palabra aquí,
a una de las concubinas de su padre, madre de sus hermanos, ¿no? Entonces ese es otro acto vergonzoso, otro acto, ¿verdad?, de poca integridad. Y estamos hablando de los descendientes de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? En otra ocasión también tenemos aquí a Judá, que durmió o tuvo como prostituta a una de sus nueras, ¿verdad? Y estuvo con ella. Y no solo eso, sino que también tuvo hijos con ella. Entre otras cosas, ¿verdad? Entre otros actos vergonzosos que podemos mencionar dentro de lo que fue la familia de los 12 tribus de Israel, ¿no? Otra cosa que sucedió también fue que eh, cuando vemos la historia de José que fue vendido, ¿verdad? Que ellos maquinaron para vender a su propio hermano y no solo maquinaron para venderlo, sino para matarlo, ¿verdad? Conocemos toda esa historia de que sus propios hermanos, ¿verdad? Las 10 tribus de Israel, porque Benjamín andaba con su papá y José sería el número 11, ¿no? Los otros 10 restantes planificaron, maquinaron para matarlo. Y dice aquí, ¿verdad?, en Génesis capítulo 37, que José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilhá, ¿verdad? Y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, la mala fama de sus hermanos, amados hermanos. Y dice ahí en el versículo 4 que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Estaban agraviados, estaban enojados, tenían resentimientos, estaban actuando de una manera que pues no era la mejor, no era una manera más compasiva, más comprensiva, ¿verdad? Y maquinaron en todo esto para matarle. Y vimos que fue al lugar donde estaban sus hermanos porque fue enviado por su padre José, ¿verdad? Estamos hablando de José, fue enviado. Él fue allá a ver lo que sus hermanos hacían un día común y corriente, ¿verdad? Y cuando lo vieron sus hermanos, ahí maquinaron para matarlo, pero no lo mataron y lo echaron en un pozo. Y en ese pozo estuvo y ahí fue sacado por unos ismaelitas y fue vendido, amados hermanos. Y fue vendido, versículo 28, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y esto es como si ellos no se conocieran, pero la Biblia nos da un relato, ¿verdad? Nosotros tenemos que asumir, ellos saben quiénes son los ismaelitas, ¿no? Y ellos saben quiénes son los madianitas, ¿no? Son descendientes de su padre Abraham, pero que no llevaban la misma promesa la cual Dios había escogido, ¿verdad? Pero estos hombres fueron vendidos ahí. Mejor dicho, por estos hombres fue vendido José, ¿verdad? A Faraón y Faraón allá en Egipto, pues ya sabemos toda la historia. Y es lamentable ver, ¿verdad?, cómo estos hombres que fueron seleccionados para ser las naciones que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y Jacob, vemos cómo esta descendencia se corrompió de una manera increíble, ¿verdad? Hay sangre, hay adulterio, hay fornicación, hay malos pensamientos. En fin, amados hermanos, hay mucha maldad envuelta en esta descendencia, en los comienzos de la nación de Israel, en los comienzos de la gran ciudad.
Y haciendo ese breve mensaje, ¿verdad? Ese breve resumen de lo que hablamos la semana pasada, y te voy a decir, ¿verdad? Que si no escuchaste el mensaje de la semana pasada, pues entonces tal vez te va a parecer un poco confuso lo que estoy hablando. Pues no voy a hablar de muchos detalles de esto porque ya lo hablamos la semana pasada, así que por favor, escucha el mensaje anterior para que puedas entender de qué estamos hablando. Ahora vamos a la bendición del Padre. Dios bendice a esta nación, ¿verdad? Hay una bendición, pero vamos a ver de qué se trata esa bendición. La bendición a los obedientes, ¿no? A los que obedecieron a Dios, Dios vino y trajo bendición, los guardó, los cuidó, los protegió para que nada malo le pasara, ¿no? Y podemos entonces empezar viendo la bendición de Abraham. En Génesis capítulo 12 dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A la tierra que yo te mostraré. Yo haré de ti, esta es la bendición que Dios le da, ¿verdad? Esta es la promesa. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, ¿verdad? Estamos viendo cómo Dios bendice a Abraham a través de su palabra y de su promesa, amados hermanos, ¿no? Y Abraham, como sabemos, Abraham obedeció en todo a Dios. Y se acuerdan aquel momento que Abraham, en ese momento de obediencia, de tantos momentos que hubieron, él fue a entregar a su propio hijo. Estuvo dispuesto a matar a su propio hijo, ¿verdad? Y sabemos esa historia, cómo Dios lo detuvo, porque si Dios no lo detenía, hubiera pasado lo inimaginable, amados hermanos. Pero así de grande era la obediencia de Abraham, ¿no? También tenemos la obediencia de Isaac, el hijo de Abraham. Y dice que en el versículo 4 que multiplicaré tu descendencia. Isaac, por una hambruna que había nuevamente en la tierra, él iba a ir a Egipto, pero Dios le dijo, no vayas a esa tierra. Quédate, habita como extranjero en la otra tierra que yo te diré. Y luego dice, yo estaré contigo y te bendeciré. Estoy leyendo el versículo 3. Luego dice, a ti y a tu descendencia le daré todas estas tierras y así confirmaré que el juramento que le hice a Abraham, tu padre. Vemos cómo Dios juró a Abraham y ahora le está jurando a Isaac y confirmando ese pacto, ¿verdad? Con Isaac. Y en el versículo 4 dice que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y a tu descendencia le daré todas estas tierras, amados hermanos. Todas las naciones de la tierra serán benditas. ¿Dónde? En tu simiente. ¿En qué simiente? En una sola, no en simientes en plural, sino en una sola. ¿Cuál es esa simiente, amados hermanos? Hemos estado hablando de que esa simiente es Cristo Jesús. Pero lo vamos a ver más adelante. Versículo 5 dice que porque Abraham escuchó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, por eso, amados hermanos, vemos que Dios juró y se mantuvo firme en ese juramento. Y ese juramento lo recibió Isaac y Isaac vivió y vio lo que su padre hizo y creyó en ese Dios todopoderoso y se mantuvo firme. Y se mantuvo firme en los mandamientos, en los estatutos, en los preceptos y en las leyes de Dios, amados. Eso es lo más importante aquí. Eso es lo que te constituye o lo que te hace ser ciudadano del reino de los cielos. La obediencia. Ese es el sello, ese es el estampado, ese es la característica de aquellos que son del reino de los cielos, de las tierras que Dios ha prometido que van a heredar el día que Jesucristo se manifieste. También vemos que luego que Abraham es bendecido por Dios, Isaac es bendecido por Dios, tenemos entonces la bendición de Jacob, ¿verdad? Y en este caso vemos
que Isaac, vamos un poquito más atrás, vemos a Abraham, ¿verdad? Tuvo a un hijo Ismael, pero Dios le dijo, ese no es el hijo de la bendición, el hijo de la bendición va a ser Isaac. Bendijo a Isaac, hijo de Sara, ¿verdad? Luego tenemos a Isaac, que tiene 2 hijos. Y el primogénito vende, ¿verdad? Eso lo vimos ya. Se vuelve un desobediente el primogénito, que fue Esaú. Y esa desobediencia que hastió a sus padres, dice la palabra, ¿verdad? Si se acuerdan cuando lo leímos, que Rebeca ya estaba hastiada, Isaac estaban hastiados de las esposas de Esaú, ¿verdad? Y por eso vemos que Rebeca ayuda a su hijo Jacob a recibir la bendición, porque era un hombre que tenía más comunión con Dios, era más respetuoso hacia las cosas, hacia lo que estaba establecido por Dios. Entonces vemos que Dios bendice a aquel que se somete a la obediencia, mientras que el primogénito no se sometió a la obediencia de Dios. El otro hijo sí se sometió a la obediencia de Dios y recibió la bendición y recibió la primogenitura, que no les correspondía, le correspondía a Esaú, pero porque fue obediente, Dios lo bendijo, ¿verdad? Y ese es Jacob. Y dice Jacob que en lo alto de las escaleras, ¿verdad? Cuando él tenía ese sueño, veía al Señor que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Mira la referencia que Dios le hace. Yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, ¿verdad? A ti y a tu descendencia le daré la tierra donde ahora estás acostado. Esa es la promesa de Dios. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente, al oriente, hacia el norte y hacia el sur. En otras palabras, amados hermanos, la bendición que Dios le está dando ahora a Jacob no es solo en esta tierra, sino que le está diciendo te voy a esparcir por el mundo entero prácticamente, porque le está diciendo que te voy a esparcir por hasta oriente, occidente, al norte y al sur. En ti, en tu simiente, dice nuevamente una semilla, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces estamos hablando, amados hermanos, que ahora la bendición de Dios va más allá porque va a completar, va a cubrir a todo el mundo, porque dice que va a ser al oriente, occidente, al norte, al sur, todo el planeta Tierra va a ser bendecido. Pues ahí está. Pero ¿cuál es la bendición? No, la bendición no es sus 12, 13, 14 hijos, ¿verdad? ¿Por qué digo 13, 14 si la palabra habla de 12? Vamos a ver por qué ya mismo. Pero la bendición no es por la herencia o por la heredad de, ¿verdad? de los descendientes de sangre, sino por la descendencia que obedezca a los mandatos y estatutos de Dios y los preceptos, amados hermanos. Esa es la bendición que Dios le da a todo aquel que es bendecido. Les voy a hacer una pregunta rápida y no la voy a contestar. Pero ¿de qué descendencia era Job? El cual Dios bendijo de gran manera. Entonces, toda la familia de la tierra serán bendecidas. Date cuenta de que yo estoy contigo, yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Entonces vemos a Dios dando bendición a Abraham, dando bendición a Jacob, dando bendición a Isaac, pero ¿qué de los otros descendientes? La bendición extendida sobre los hijos de Israel. ¿Qué dice la palabra acerca de la bendición de los hijos de Israel? De las 12 tribus de Israel. ¿Qué dice? Aquí es donde la cosa, ¿verdad? Comienza a tomar un giro. Porque la bendición que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob, nunca vemos
dentro de las Escrituras que Dios llama a los hijos de Jacob y les habla y les dice, yo voy a hacer de ti una gran generación, una descendencia grande. ¿Por qué eso no sucede, amados hermanos? Porque encontramos, ¿verdad?, que estos 12 hijos de Jacob, hijos de Israel, vivían en desobediencia. Y sabemos que uno solo fue rescatado de ese grupo para preservar la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y Jacob. Para preservar a Israel, el que lucha contra Dios. Así se llama, ese es el nombre que Dios le da a su pueblo. El que lucha contra Dios, qué interesante, ¿verdad? Porque el que lucha contra Dios también suena a una palabra como la que vimos al principio, rebelde, ¿no? Mira lo que dice aquí, ¿verdad? Génesis capítulo 49. Después de las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, no volvemos a ver a Dios bendecir a un hombre, ¿verdad?, con palabras. No le dice, yo voy a seguir extendiéndote como nación, no, nada de eso, ¿verdad? ¿Y qué vemos? Al contrario, vemos a Jacob llamando a sus hijos y le dijo, júntense que voy a hacerles saber lo que va a sucederles en los días finales. ¿Ok? Jacob los llama y les dice, acérquense, yo les voy a hablar lo que le va a suceder a ustedes en los días finales. Júntense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Aquí vemos entonces la bendición que Jacob, Israel, le va a dar a sus hijos, amados. Así que nada de distracción, ahora sí vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a ver la primera bendición. La primera bendición que Dios le da o Israel le da a sus hijos es esta. Rubén, primogénito, ¿verdad? Tú, Rubén, estamos leyendo Reina Valera contemporánea. Si hay alguna discrepancia, ¿verdad?, en la versión que tú estás leyendo, pues sepa que estamos leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Dice, tú, Rubén, eres mi primogénito, fortaleza, el principio de mi vigor, eres excelente en dignidad y en poder. Había dignidad en Rubén, ¿verdad? Porque Rubén fue el que detuvo que mataran a José, ¿verdad? Dijo, no haya sangre en nuestras manos. Pero, sigue diciendo, versículo 4, e impetuoso como las aguas, pero ya no será más el principal porque usurpaste el lecho de tu padre. Te envileciste al usurpar mi estrado. Vemos aquí que Jacob ahora da la bendición y la bendición vemos que se torna en, si lo podemos decir así, maldición para él, pues ya dejó de ser el primogénito y perdió los privilegios por causa, ¿verdad?, de lo que él hizo, de ese furor, esa pasión encendida que pasó por su vida, que se atrevió a llegar hasta el lecho de su propio padre, ¿verdad? Y vemos que Jacob le dice, ya no serás más el primogénito, ya no serás más el primero ni el principal, porque usurpaste el lecho de tu padre, lo usurpaste, lo robaste, lo tomaste, te atreviste a traspasar el lugar sagrado, ¿verdad? El matrimonio. En otras palabras, ¿verdad? Se atrevió a faltarle respeto a su padre. Se atrevió a deshonrar la familia. Y esta es la bendición que recibe Rubén. Luego vemos la otra bendición, ¿verdad? Simeón y Leví.
¿Qué pasó con Simeón y Leví, verdad? Lo que leímos anteriormente. Son chacales. Esa es la descripción que Jacob le da a sus hijos. Simeón y Leví, ustedes dos son chacales. Su tribu es chacales. Sus espadas son armas de violencias. Que no entre mi alma en sus reinos o en sus reuniones. Mira lo que dice, que no entre mi alma en sus reuniones, dice Jacob. Ni mi honra se mezcle en su compañía. Porque en su enojo mataron hombres y por caprichos desajetaron toros, que significa destrozaron toros. Maldito sea su furor tan tenaz y su enojo tan implacable. Yo los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Entonces estamos viendo, amados hermanos, que la bendición de Simeón y Leví se convirtió en maldición también, ¿no? Pues Jacob dijo que ni siquiera quiere estar presente en las reuniones de ellos. Y estamos hablando de Leví, ¿verdad? El sacerdocio por el cual viene, ¿verdad? Todo lo que es el sacerdocio del pueblo, Dios le dice, o Jacob le dice, maldito sea su furor tan tenaz y su enojo tan implacable. Yo los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. En otras palabras, amados hermanos, van a ser dispersos, no van a tener heredad. Si ustedes saben bien, Leví es la única tribu que no tiene heredad, que cuando fueron a conquistar las tierras, ellos no tenían lugar a donde habitar. Y que Dios dijo, ¿verdad? Pues los separaba para Él. Eran para el Dios, para el servicio del altar. Y no iban a tener heredad. Pero estamos viendo, ¿verdad? Aquí la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Estamos viendo la bendición que Jacob le da a sus hijos, amados hermanos. Estamos hablando de las 12 tribus de Israel, los que van a componer la ciudad de Dios, ¿verdad? Los que van a componer, los que son componentes de la nación de Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, sujetarás tus enemigos por el cuello, y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Tú, Judá, eres un cachorro de león, tu hijo mío. Te apartaste de tus presas. Te convocarás o te encorvarás, perdón. Te echas como león. Te asemejas a un león viejo. ¿Quién se atreverá a despertarte? Mira lo que dice Jacob. ¿Quién se atreverá, verdad? Estamos hablando de que Judá entonces es un pueblo violento, ¿no? ¿Quién se atreverá a despertarte? No se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de tus pies, hasta que venga Silo. Y en torno a él se congregarán los pueblos. Con tu pollino atado a una vid, con tu borico atado a una cepa, lavarás tus vestidos en vino y en sangre de las uvas tu manto. Con los ojos rojos por el vino y los dientes blancos por la leche. Amados hermanos, la bendición que Jacob le da aquí, ahora hay un giro. ¿Por qué? Porque ahora está hablando de un pueblo que, o mejor dicho, la tribu de Judá no es algo muy agradable, ¿verdad? Es violenta. Y se le va a permitir mantener su poder, mantener su dominio, mantener su autoridad hasta que venga Silo. ¿Y quién es Silo, amados hermanos?
Buscando en el diccionario significado de Silo, ¿verdad? Lo encontré en el diccionario Biblia Todo. Lo puede buscar ahí. Y dice lo siguiente, que es una palabra difícil de interpretación, que aparece en la bendición de Jacob para la tribu de Judá. No conociéndose la etimología del término y siendo esta la única vez que se utiliza en la escritura, los eruditos han tratado de entender su significado de diversas maneras. Algunos hacen algunas correcciones a la letra de la palabra pensando que quizás se trata de un error de copista. Surgen así distintas interpretaciones, pero una gran parte de los expertos piensa que el término puede tener un solo significado y es el siguiente: el enviado, la simiente. ¿Se acuerdan? En tu simiente. Ese Siloé que está hablando la palabra es la simiente, es Jesucristo o el Pacífico. De ser así, se trata de un título del Mesías, el cual se congregan los pueblos. Entonces estamos hablando aquí, amados hermanos, la bendición que Jacob da a Judá, que Judá pues tiene un poder, tiene una autoridad, ¿verdad? Vamos a leerlo. Judá, te alabarán tus hermanos. Sujetarás a tus enemigos por el cuello, y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Tú, Judá, eres un cachorro de león, tú, hijo mío, te apartaste de tu presa. Te encorvas, te echas como león, te asemejas a un león viejo. ¿Quién se atreverá a despertarte? No se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo, y en el trono a él se congregarán los pueblos. Entonces, amados hermanos, dije en trono, pero es en el torno. Estamos viendo que Judá es dominante, es persistente, es fuerte, pero que ese poder, esa autoridad que se le ha dado, ese dominio, esa... Vamos a buscar la palabra. Vamos a dejarlo así. Esa autoridad que Judá tiene se le va a ser quitada cuando venga Siloé, y en torno a él se congregarán entonces todos los pueblos. ¿Quién es el Siloé? Ya lo acabamos de ver. Cuando venga Jesucristo, amados hermanos, y él ya vino. ¿Ustedes se acuerdan del mensaje que hablamos, verdad, acerca de la vid? ¿Ustedes se acuerdan, verdad, que hablamos de la vid, donde Jesús le dijo que la viña, mejor dicho, le hizo la parábola a los judíos, ¿no? A su pueblo, a su descendencia, a los fariseos. Y le dijo, ¿verdad? Parafraseado, se lo voy a decir, a recordar. El dueño de la viña envió a unos empleados, ustedes los apedrearon, los mataron, ¿verdad? Luego envió a otros criados más para recolectar el fruto de la viña, pero ustedes volvieron y los mataron, los apedrearon. Y el dueño de la viña dijo, tal vez envío a mi hijo, y a este lo respetarán y no lo matarán y escucharán, pero cuando el hijo fue, también ellos lo mataron porque dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la viña, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia, la viña? Y Jesús le dijo que ellos eran, ¿verdad? Y ellos entendieron, ustedes son esos que matan y apedrean y se le va a quitar lo que tiene. Y Jesús dijo, desde hoy le he quitado, ¿no? Se le ha quitado lo que ustedes tienen para dárselo a otros. ¿A quiénes son esos otros? A los que viven en obediencia a los mandatos y estatutos de Dios.
¿verdad? No a los que siguen a Cristo como Señor y Salvador, sino que siguen a Cristo y obedecen a Cristo en todos sus mandatos y estatutos y ordenanzas. Es muy diferente, ¿verdad? En tener fe en Cristo y en obedecer a Cristo en lo que Él dice. Hay una diferencia bien grande, amados hermanos, y no nos podemos dejar engañar por eso. Si usted tiene fe en Cristo, usted debe de obedecer lo que Cristo dice y lo que dijo y lo que estableció. Pero si usted simplemente tiene fe en Cristo, ¿verdad? Como yo tuve en un momento dado. Yo pensaba que la salvación simplemente era aceptar a Cristo como Salvador y ya. Y sentía que ya todo era fácil, que ya todo, no había más nada que hacer. No, 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 no. Hay que vivir conforme a los mandatos y estatutos y ordenanzas de nuestro Señor. La misma palabra dice que aquellos que viven bajo los mandatos, estatutos y ordenanzas, dice que estos son los que me aman. ¿Cómo sabemos si me amas, dice el Señor? Obedece mis mandatos, estatutos y ordenanzas. ¿Verdad? Eso está escrito ahí en el encabezado, en la descripción de este video. Al final, si usted abre la pantallita ahí, usted va a poder ver dónde está escrito. En Juan, capítulo 10 al 14, usted puede leerlo. Y habla acerca de quiénes son los que aman al Señor y quiénes son los que el Señor ama. Entonces, cuando venga este Siloé, cuando venga este Cristo, en torno a Él se congregarán los pueblos, ¿verdad? Este Silo que acabamos de leer aquí, que significa el enviado o la simiente, ¿no? Y podemos ver que con tu pollino atado a una vid, sabemos que Jesucristo hizo su entrada triunfal en un pollino, ¿verdad? Y que también sabemos que sus vestidos fueron lavados en la sangre de las uvas. Cuando leemos Apocalipsis, ¿verdad? Cuando vemos las profecías de de Isaías. Cuando vemos las profecías de Zacarías, ¿verdad? Ya todo eso lo hemos estudiado, amados hermanos. Sabemos que Él viene vestido de rojo. Sabemos que Él pisa el lagar de la ira de Dios y que viene todo manchado de sangre porque se ha recibido la autoridad y el poder, amados hermanos. Y Jesucristo es el descendiente, Él es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Pero Judá tiene el poder. Los de Judá, los judíos, tienen el poder, tienen la autoridad. Por eso usted ve que la nación de Israel está Israel, pero a los judíos no se le dice israelitas, sino se le llama judíos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son descendientes de la tribu de Judá. Y ellos no son israelitas, son judíos, ¿no? Entonces, podemos ver que ya a ellos se les fue quitado el poder y ahora se les fue entregado a Silo, que Silo es el Cristo. Que Él todavía no se ha manifestado, está a punto de hacerlo, amados hermanos, está a punto de tomar el control porque Él vendrá de las nubes y tomará el cetro y con Él regirá las naciones. ¿Qué dice el Apocalipsis? Con cetro de hierro, con mano dura regirá todas las naciones con verdad y justicia. Así que Judá también recibe su merecido aquí en esta profecía que le da y le dice, ustedes van a tener poder, van a tener autoridad, pero se le va a ser quitada porque no operan en justicia. Y va a venir el justo, descendiente de tu simiente, ¿verdad? De la simiente bendita. Este es el pueblo que Dios escogió para sacar la semilla bendita de Abraham, Isaac y Jacob. Judá. Zabulón habitará en puertos de mar. Será un puerto para las naves y sus límites llegarán hasta Sidón. Esta es la profecía que le dio
su padre Jacob, ¿verdad? No tengo mucho que decir ahí. Usted, ¿verdad? Interprete lo que está escrito. Isaacar es un asno arisco que se recuesta entre los campamentos. Cuando probó lo bueno del descanso y de las delicias de la tierra, doblegó sus hombros ante la carga y se entregó al trabajo de los esclavos. Entonces, en otras palabras, amados hermanos, lo que hizo Isaacar es que él mismo se entregó a la esclavitud. De la vagancia de Isaacar, ¿verdad? Que probó el descanso y de las delicias de la tierra y esto le gustó y se convirtió en un esclavo. De Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, dice. Dan se va a convertir en un juez, pero esto va a ser un juez que no es muy bueno, porque dice que juzgará a su pueblo. Versículo 17, Dan será como una serpiente, como una víbora junto al camino que muerde a los talones del caballo y hace caer de bruces al jinete. Se supone que Reina Valera contemporánea me diera un lenguaje más fácil, pero veo que hay muchas palabras ahí un poquito difíciles de entender. Me imagino que bruces, ¿verdad? Pues lo hizo caer desde lo alto del caballo. Sigue diciendo versículo 18, tu salvación espero, oh Señor. Cuando vemos la profecía de Dan, ¿verdad? La bendición que Jacob le da a Dan, a uno de sus hijos, esta bendición no es muy buena, ¿verdad? No es muy placentera. Pues es una serpiente, es una víbora como que se para junto al camino para morder, ¿verdad? Hay maldad en él. Y va a ser juzgar con mala justicia, amados hermanos. Y dice el versículo 18, tu salvación espero, oh Dios. ¿Qué es lo que dice Jacob aquí? Vamos a verlo en una versión diferente. Dan gobernará a su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero que muerde a los talones de los caballos para que caiga el jinete. Oh Señor, dice Jacob, confío en ti para la salvación. En otras palabras, amados hermanos, Dan es como si fuera, por decirlo así, un Judas. De los 12 que el Señor tomó, Judas fue el traicionero, ¿verdad? De esos 12 discípulos, Judas traicionó al Señor. ¿Por qué digo esto, amados hermanos? Porque dice aquí que Él gobernará y Él será como una serpiente y será como un juez ante el pueblo. Y sabemos que no es cualquier serpiente, sino que es una víbora venenosa. Si miramos en Apocalipsis capítulo 7, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente nuevamente, y vemos que dice, y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios, fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. ¿Cuáles son esas tribus de Israel? Mire lo que dice aquí. Fueron 12,000 de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José, de la tribu de Benjamín, fueron sellados de los hijos de Israel. Pero si usted se fija, en esa lista no se encuentran los hijos de la tribu de Dan. ¿Verdad? Y hay otros lugares más donde la palabra habla y no menciona a los hijos de Dan como parte de la tribu de Israel. Entonces, amados hermanos, cuando leemos, ¿verdad? Versículo 18, oh Señor,
con exclamación, hace este llamado Jacob, Israel, su padre. Con exclamación dice, oh Señor, confío en ti para la salvación de ellos. Y estamos hablando, amados hermanos, de los 12 hijos de Israel, de las 12 tribus de Israel, de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, de los que muchos piensan, ¿verdad?, que estos son los bendecidos por Dios y los voy a tomar. Pero usted está viendo, amados hermanos, las diferentes bendiciones que su mismo padre Jacob le hace a sus hijos. Y estamos hablando que no es Dios el que está dando la bendición como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Isaac y lo que hizo con Jacob, ¿verdad? Sino que Jacob mismo está dando la bendición profética de parte de Dios a sus hijos. Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. Mucho que decir ahí tampoco, ¿verdad? Aser cenará manjares deliciosos y producirá comidas dignas de reyes. Neftalí es una sierva en libertad que tiene hermosos cervatillos. José, al que vendieron, es la cría de un burro salvaje, la cría de un burro salvaje junto a un manantial. Uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra. Los arqueros lo atacaron ferozmente. Le dispararon y lo hostigaron. Pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. ¿Quién es la roca de Israel? Jesucristo, amados hermanos, el eterno. ¿Verdad? Y vemos que José fue atacado, pero fue guardado por el pastor, la roca de Israel, por el Dios Todopoderoso para preservación, ¿verdad? Sigue diciendo la bendición de Jacob sobre José. Que el Dios de tu padre te ayude. Que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones del cielo de arriba y con bendiciones de las aguas profundas debajo y con bendiciones de los pechos del vientre perdón. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mi antepasado y alcancen las alturas de los montes eternos. Entonces estamos viendo ahora que José está recibiendo una bendición muy diferente a la de sus hermanos, ¿verdad? Porque aunque Judá recibió una buena bendición, vimos que Judá, antes de que Cristo viniera, ¿verdad? Antes de que Silo viniera, antes de la promesa, vimos que Judá no operaba con justicia. De que había prepotencia en la autoridad que se le había entregado, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en los tiempos de Jesús, cuando los fariseos dominaban, ¿verdad? Cuando el pueblo de Judá dominaba la tierra, eran los reyes y ellos imponían leyes que ni ellos mismos podían llevar, ¿verdad? Por eso vino Jesús, vino Silo, y todos los pueblos se reunieron a favor de Silo, ¿verdad? Y él recibió el poder. Pero vemos aquí la bendición de José que recibe, ¿qué? Versículo 26, que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados, dice. Wow, qué tremenda bendición recibe José, ¿verdad? Muy diferente a la de sus hermanos. Pues las de sus hermanos, aparentemente, ¿verdad? Usted lo está viendo ahí, cuando las leemos no son unas bendiciones muy buenas que digamos, sino pues
se convirtieron en maldiciones muchos de ellos, ¿no? Que esta bendición descanse sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. José se convirtió en príncipe sobre sus hermanos. Entonces vemos a Benjamín, el último, ¿verdad? Y dice que es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Estas son las 12 tribus de Israel y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al despedirse de ellos. Los bendijo con un mensaje apropiado para cada uno. ¿Por qué un mensaje apropiado a cada uno? Porque esa era su característica, eso es lo que había en su corazón, esa era su manera de ser, su forma de ser. Por eso el mensaje que su padre le dio, la bendición, ¿verdad? Que muchas de esas no fue bendición, sino maldición. Era apropiado para cada uno de ellos, pues así era su corazón, su voluntad, amados hermanos, ¿no? Entonces estamos hablando de esta nación que está naciendo, la nación de Israel con sus 12 tribus, está naciendo y vemos que no hay entre ellos muchas cosas buenas que decir, ¿no? Excepto que saldrá uno que se llama Silo, y ante él, esa simiente, toda la tierra será bendita, amados hermanos. Entonces, mientras tanto, ¿verdad? Si piensa usted de verdad que solamente eran ellos 12 ya y se acabó todo, acuérdense en que ellos fueron engendrando hijos y se fue multiplicando y se fueron haciendo naciones y las cosas se fueron empeorando. Entonces, esta es la bendición de Jacob. Ahora, vamos a ver cuál es el pueblo extendido. La bendición extendida. Esa fue la bendición que Jacob le dio a sus hijos. Pero hay otra rama que surge de la simiente de José. Y esta simiente de José fue cuando él estuvo allá en Egipto, ¿verdad? Y dice en Génesis capítulo 48, Jacob bendice a Efraín y Manasés. ¿Quién es Efraín y Manasés? Bueno, estos son los dos hijos que tuvo José allá en Egipto. Dice, vamos a dejar que la palabra del Señor sea la que hable. Dice, sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tus hijos, José, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en la luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Entonces, ¿qué significa la palabra estirpe, verdad? Vemos que José viene con sus dos hijos, se los presenta a Jacob, a Israel. Y Israel le cuenta, ¿verdad?, la bendición que Dios le dijo de que iba a tener una generación, de que iba a tener una descendencia y que iba a heredar perpetuamente, ¿verdad?, las tierras y todo lo que Dios tenía prometido para ellos. ¿Qué significa la palabra estirpe? Estirpe significa conjunto de ascendientes de una persona. En una sucesión hereditaria, conjunto formado por la descendencia de un sujeto a quien a ella representa y cuyo lugar toma. También significa grupo de organismos de un mismo origen. Entonces la palabra estirpe, ¿verdad? Y me voy a pegar más a la definición tercera, ¿verdad? Que vemos ahí que es un grupo de organismos de un mismo origen.
Y mire lo que él le dice. Cuando Dios, versículo 4, le promete a Jacob, ¿verdad? Que lo hará y lo multiplicará y lo hará crecer. Le dice, y te pondré por estirpe de naciones. No de una nación, no de la nación de Israel, sino de muchas naciones. Y dice estirpe, grupo de organismos de un mismo origen. Entonces todas las naciones que van a salir de todos estos herederos, ¿verdad? No solo de Israel, sino dice naciones en plural, amados hermanos, tienen un origen, tienen una base, tienen un fundamento. Por eso cuando Cristo viene a reunir a todos aquellos que obedecen los mandatos y estatutos, las ordenanzas del Padre, tal como lo hicieron Abraham, Isaac y Jacob. Jesucristo viene a reunir, viene a buscar, viene a traer a aquellos que se habían alejado, pero que viven conforme a la voluntad de Dios. Así como fue llamado Abraham, hombre recto, perfecto delante de Dios, y que Dios lo llamó a que fuera padre de todas las naciones, ¿verdad? En Abraham dice la palabra, son benditas todas las naciones de la tierra o todas las familias de la tierra, amados hermanos. ¿Por qué son benditas? Porque todo aquel que cree en Jesucristo, el Señor, como Salvador, ¿verdad? Y obedece sus mandatos y estatutos y ordenanzas, tal y como lo hizo Abraham, entonces nosotros somos benditos, amados hermanos. Usted no tiene que andar haciendo pactos y promesas delante de Dios. Simplemente ustedes tienen que ser obedientes a la palabra de Dios. Y por tal razón la obediencia trae bendición. Entonces, vamos a ver ese mismo versículo en una versión diferente, no es Reina Valera, creo que es la traducción al lenguaje actual o Nueva Traducción Viviente, si no me equivoco. Y dice, y le dijo José, el Dios omnipotente se me apareció en la luz. Este es Jacob hablándole a su hijo José. En la tierra de Canaán, y me dijo con estas palabras, yo haré que te reproduzcas y te multipliques, yo haré de ti un conjunto de naciones y esta tierra se la daré como su herencia perpetua a tu futura descendencia, amados hermanos. Estamos viendo claramente que la bendición de Dios es un conjunto de naciones, son muchas naciones, no es solo una nación, sino son muchas las naciones, amados hermanos, pero tenemos que vivir conforme a las ordenanzas, los mandatos y los estatutos de nuestro Señor en obediencia a Cristo Jesús, ¿verdad? Teniendo a Jesucristo como Señor y Salvador, pues la sangre del Cordero Redentor nos limpia de todo pecado. Y eso es lo único que hacía falta para que todo lo que Dios estableció fuera perfecto. Pues la sangre de los cabríos, ni de los cabritos, ni de las ovejas, nada de eso podía ser un sacrificio perfecto como el del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, por la fe que nosotros tenemos en Cristo, siendo tú de cualquier nacionalidad que sea, México, Guatemala, Honduras, Bolivia, Canadá, no importa la origen de tu nacionalidad, vas a ser bendito porque hay un origen. Y ese origen es, ¿qué? La simiente, Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver algo bien interesante. Dios, esto se me mezcló aquí, déjame darle para adelante. Era al revés que lo tenía que poner. Ahora tus dos hijos, vamos a seguir leyendo. Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto. Vamos a ponerlo en perspectiva, ¿verdad?
Versículo 4, y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tus descendencias después de ti por heredad perpetua, ¿verdad? Y sigue diciendo, y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, miren esto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como lo es Rubén y Simeón. ¿De qué está hablando? Rubén y Simeón son los primeros dos hijos de Jacob, ¿verdad? Los dos primogénitos, ¿verdad? Los primeros dos, los primogénitos. Y Jacob le dice a José, ahora tus dos hijos son míos, Efraín y Manasés, los que te nacieron en donde, en Egipto. ¿Y nacieron de quién? De mujeres egipcias, ¿verdad? Por lo tanto, tienen una descendencia, tienen una relación que es fuera de lo que es, ¿verdad? La nacionalidad hebrea o la nacionalidad de Israel. Estos dos hijos, Efraín y Manasés, nacieron en Egipto de madre egipcia, ¿verdad? En una cultura egipcia. Y Jacob le dice, estos dos que te nacieron en Egipto son míos ahora, como lo son Rubén y Simeón. Entonces ya no son 12, ahora son 14, porque tenemos a Efraín y a Manasés, ¿verdad? De las 12 tribus de Israel, ahora se añaden dos más. Y lo podemos ver, ¿verdad? Así como una adopción. Lo podemos ver como que de todo el mundo, de las naciones del mundo, van a ser injertados, lo mismo que hizo Jesucristo con nosotros. Y recibimos herencia y parte del reino de Dios. Y dice, lo voy a leer ahora para que entendamos. Mira, la palabra hebrea Egipto, Mitzraim, tiene su raíz en la palabra mitzar, que significa ataduras, limitaciones o restricciones. Egipto representa todas las formas de restricciones y de confinamientos psicológicos, emocionales y espirituales. Cualquier trampa, cualquier enemigo interno o externo que inhibe nuestra libertad expresión es una forma de Mitzrayim, una forma de Egipto. Hemos visto a través de la palabra, y si usted no está al tanto de esto, pero se los dejo saber ahora, que también la palabra asimila o le hace referencia a Egipto como el mundo, ¿verdad? Mitzraim, en este caso es mitzar, que es de la palabra de ataduras, ¿verdad? El pueblo de Dios fue cautivo, preso, fue esclavizado en el Egipto, en Misraim, pero Dios envió un libertador, ¿verdad? Que se llama Moisés, y Moisés representaba a Cristo, y Cristo vino y hizo la libertad verdadera, genuina, total. Lo que les quiero decir, amados hermanos, que cuando leemos, ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que estaban en Egipto, representan a Egipto, han sido libertados, ahora son parte del reino, son injertados. Si no podemos ver esto tan maravilloso, no sé qué decirle, amados, pero nuestro Dios tiene cuidado de todo. Y estos dos que nacieron, ¿verdad? Fuera de lo que es Israel, como Israel mismo dijo aquí, que Dios se le apareció, versículo 4, y con estas palabras le dijo, yo te reproduzco, yo haré
que te reproduzcas y te multipliques, yo haré de ti un conjunto de naciones. Por eso, Jacob le dice lo que Dios le dijo. Por eso, Jacob le dice, ahora tus hijos son mis hijos, como si fueran Rubén y Simeón. Y no se queda ahí. Esos dos serán míos. Versículo 6. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en su heredad. ¿Cuáles son los nombres de sus hermanos? Efraín y Manasés. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se murió Raquel en tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra viniendo de Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Amados, entonces vemos cómo Jacob bendice a José con doble porción, pues ahora la doble porción de José de la tierra está en los hombros de Efraín y Manasés, sus dos hijos, ¿verdad? Hijos que no son legítimos en la nación de Israel, pero que vienen de Egipto, ¿verdad? Y si vemos un poquito más atrás, en Egipto está la familia de Abraham también, ¿no? Pues tenemos a los ismaelitas allí, ¿verdad? Dios no se queda con nada. Dios se involucra a todos y todo es un círculo y todas las naciones tienen una misma simiente, amados hermanos. Tienen un origen. ¿Cuál fue la palabra que vimos de ese origen? Un estirpe, que significa grupo de organismos de un mismo origen. Vamos a seguir. Entonces vemos ahora los hijos de Israel, Jacob, ¿verdad? No sé si ya, parece que no, se me olvidó ponerle ahí para que me vieran. Los hijos de Lea, que son Rubén, primogénito, Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Y ahora tenemos de los hijos de José, Efraín y Manasés, que vienen a ser parte de la tribu de Israel. Y ya no son 12, sino que ahora son 14, ¿verdad? Dice aquí, en esta descripción, si lo podemos decir así, ¿verdad? En este mensaje que buscando, ¿verdad? Me topé en el diccionario bíblico, que dice que las dos casas de Israel, ¿verdad? Con esta bendición que Jacob profetizó el rol del liderazgo que iba a tener la tribu de Efraín. Esto es lo que profetizó, ¿verdad? Sobre Efraín. La tribu de Efraín creció en poder y en número y llegó a tener el liderazgo entre los israelitas. Cuando Israel se dividió en dos reinos, las 10 tribus del norte nombraron como un rey a un hombre de la tribu de Efraín. Y déjeme esto, perdónenme mis hermanos, voy a cambiar aquí porque se me cambió. Yo quiero que ustedes vean primero la bendición que ahora Jacob le da a sus hijos y luego leemos aquello. Me estaba adelantando. Génesis 48 sigue diciendo esto, ¿verdad? Después que él le dice, ahora tus dos hijos son míos. Y los demás que tú tengas son tuyos, pero van a llevar el nombre de Efraín y Manasés. Son parte de nuestra tribu, pero los que tú tengas después de estos dos van a llevar el nombre de Efraín y Manasés, ¿verdad? Sigue diciendo el versículo 8, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? ¿Verdad? Cuando se los llevó.
Ellos hablaron allí un momento y cuando él se los lleva, le dice, ¿y quiénes son estos? Le dice, y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí en Misraim, en el mundo o en Egipto, ¿verdad? Y él dijo, acercarlos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó y dijo Israel a José, no pensaba ver tu rostro y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se los inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, ¿verdad? Manasés era el primogénito y los puso, ¿verdad? Para que bendijera con la derecha al primogénito Manasés y con la izquierda a Efraín, el segundo hijo. Entonces Israel extendió sus manos, la derecha la puso sobre la cabeza de Efraín y que él era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. En otras palabras hizo esto. Jacob cambió sus manos. Entonces dice que cuando así sus manos, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, bendijo José y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta que este día, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, el nombre de Dios, Padre de Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Entonces esta es la bendición que Dios o Jacob le da a los hijos de José, diciéndole, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre, haciéndolos parte de Israel. Cuando José ora, Jacob ora, le dice, sea perpetuo en ellos mi nombre. Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Amados hermanos, entonces vemos aquí que la descendencia no es, como ya les he dicho tantas veces, por nacionalidad o por la sangre que tú lleves de hebreo, judío o de lo que sea, sino es por la obediencia. ¿Quién fue José delante de Dios? Fue un hombre recto. En José no hubo mentira, no hubo engaño, no hubo falsedad. A diferencia de sus hermanos, en una ocasión José es tentado, ¿verdad?, por la mujer de Potifar, que lo trató de seducir, una mujer casada, y él huyó. A diferencia de su hermano Rubén, a diferencia de su hermano Judá, que andaban, ¿verdad?, en busca de placeres con mujeres, José se mantuvo firme y huyó. La obediencia de José trajo bendición a su descendencia, amados hermanos. Fíjense que la bendición de Efraín y Manasés, cuando miramos, también es mucho mejor que muchos de los otros hijos, ¿verdad?, de Jacob. Bendijo en gran manera a estos jóvenes con bendición, dice ahí, ¿verdad?, perpetua.
Y con la bendición del ángel que libra a Jacob de todo mal, los bendijo, ¿verdad? Sigue diciendo, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín y esto le causó disgusto porque bendijo al menor con la bendición que le correspondía al mayor, él se enojó, ¿verdad? Y le dijo, yo sé que tengo las manos cruzadas, versículo 18. No, vamos a leerlo. Y dijo José a su padre, no, así padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitudes de naciones. Nuevamente vemos que no solamente está hablando de una nación de Israel, sino que van a haber multitudes de naciones, amados hermanos. Multitudes de naciones de Efraín, de Manasés, de Ismael. Multitudes de naciones de Jacob. Multitudes de naciones que cubrirán la tierra, pero solo serán benditos, nuevamente lo digo, aquellos que obedecen los mandatos y estatutos de Dios. Hay una gran diferencia. Tenemos una ideología, un pensamiento de que Dios solamente bendijo al pueblo escogido. Pero acuérdense en que ese pueblo escogido Dios por poco lo destruye si no es por Moisés que intervino y le dijo no hagas tal cosa. Porque Dios se enojó y la palabra dice que Él guardó su enojo para el día del fin. Tenemos una mentalidad creada en base a información incorrecta. Pues todo aquel que obedece la voz de Dios, como hizo Abraham, como hizo Isaac y como hizo Jacob, van a recibir la bendición, la herencia que Dios prometió. Y la bendición que Dios prometió a todas las familias de la tierra a causa de la simiente. Que la única bendición o la única forma por la cual podemos adquirir esa bendición se llama Jesucristo, la simiente bendita. Estos dos muchachos dice que van a ser naciones grandes. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mi mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Mira lo que dice aquí, versículo 20. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Oh, qué clase de bendición, amados hermanos. Pues si a Efraín y a Manasés, que no eran, ¿verdad?, parte de las tribus de los 12 hijos, pero fueron tomados de Egipto y fueron hechos parte del pueblo, parte de las tribus. Dice aquí, y los bendijo aquel día diciendo, ¿a quién bendijo estos dos? Manasés y Efraín. Los bendijo diciendo, en ti bendecirá Israel. Diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. En ti, a ti te bendecirá Dios
como bendijo a Efraín y a Manasés, los hizo parte del pueblo de la tierra de Dios. Los llamó de Egipto, los llamó del mundo, los llamó de la atadura, del entretenimiento. Y yo no digo que el entretenimiento sea malo. Lo que sí digo es que cuánto tiempo pasas buscando entretenimiento versus buscar a Dios. Si dividimos el tiempo, como Dios lo divide en semanas, ¿verdad? Y calculas cuánto tiempo pasas en la semana en tus obligaciones y luego de tus obligaciones buscando entretenimiento versus el tiempo que pasas buscando a Dios. Ustedes saben cuánto tiempo tú pasas buscando a Dios y cuánto tiempo resta de tu semana entregándolo a lo que no tiene importancia. Hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, que salieron de Egipto, que salieron de la esclavitud, que salieron de las ataduras, que salieron del mundo y ahora son parte del pueblo de Dios. Una gran diferencia, amados hermanos, cuando vemos y cuando nos enseñan que Dios tiene un trato especial con su pueblo y tiene un trato especial con la iglesia. Falta de conocimiento, amados hermanos. Acuérdese en una cosa, que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, con ellos vinieron muchos egipcios y se hicieron parte del pueblo porque amaban a Dios. Conocieron al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, por medio de las pruebas, de las calamidades, de la furia de la ira de Dios sobre Egipto. Conocieron al Dios de Israel y con ellos vinieron gente de otras naciones y se hicieron parte del pueblo de Dios y Dios los aceptó porque eran personas que querían vivir conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo sus mandatos, estatutos y ordenanzas. Y no hay otro camino, hay que hacerlo bien claro, al Padre si no es a través de Jesucristo. Estoy bien claro en eso. Pero Jesucristo mismo dijo, si no me aman desobedeciéndome, entonces no son míos. Pero si me obedecen, así me demuestran que me aman. Y yo los voy a amar. Y mi Padre los amará. Y viviremos juntos con mi Padre. Juan capítulo 10 al 14. Léalo. Entonces estas son las tribus de Israel. Son bendecidos. Son maldecidos también. ¿Verdad? Lo leímos. No porque son el pueblo escogido por Dios, acuérdese. No hacían la voluntad de Dios. No vivían conforme a la voluntad de Dios como lo vivió sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios se enojó con ellos. Y la bendición y la maldición que Jacob profirió por su boca fue palabra del mismo Dios, la cual Dios le dio a él para que hablara a sus hijos. Y aún más, Dios añadió a Efraín y a Manasés dentro de este pueblo. Vamos a terminar con esto, ¿verdad? Porque era lo que tenía planificado, que lo moví de sitio. Me equivoqué, pero estas son las tierras que Dios le dio a ellos cuando se fueron, ¿verdad? Y si usted mira a la derecha, va a ver que Judá está al sur de Israel.
de la tierra de Israel, y que ahí en ese cuadrito pequeño está, se me salió, vamos a ver si lo puedo hacer así. En este cuadrito pequeño, pues no lo puedo hacer así, hermanos, perdónenme. Pero lo voy a subrayar aquí. En este cuadrito pequeño está Benjamín. ¿Dónde queda Benjamín? En Jerusalén. Manasés, Rubén, Gad. Toda esta línea de aquí es el Jordán. Y ahora mismo, cuando miramos, no queda ninguno de ese pueblo, ¿verdad? De Gad, de Rubén, de Manasés. No queda nadie porque ahora esas tierras se conocen como Jordania. Y estas tierras que vemos aquí, que se llaman el West Bank, que son las tierras de los samaritanos. Y esta tierra que vemos por aquí arriba, parte de esta tierra, el Líbano, que le corresponde a Aser, tampoco es parte de Israel, ¿verdad? Ni de Neftalí. Ha habido un cambio, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo que Dios prometió no se ha cumplido, amados hermanos? ¿Por qué lo que supuestamente le correspondía, ¿verdad?, a este pueblo, a esta nación, que cuando Dios le dijo todo lo que pisare la planta de tus pies, amados hermanos, y luego vamos a hablar de eso porque vamos a ver el recorrido que Abraham hizo. Entonces se supone que Asiria, Arabia, Irak, Irán y toda esa parte de ahí fuese territorio, ¿verdad?, de Israel, porque todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, le dijo Dios. Pero ahora vemos que en vez de seguir creciendo, han ido menguando. ¿Por qué, amados hermanos? Esto que leí aquí puede hacer mucho sentido. Las dos casas de Israel. ¿Por qué las dos casas de Israel? Porque se pelearon. Como hermanos, bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que entre las familias siempre hay ciertas discordias muchas veces, ¿verdad? No porque queremos, sino porque no nos ponemos de acuerdo. Y gloria a Dios por aquellas familias que viven en paz y en armonía. Pero como familia, ¿verdad? Esto es lo que sucede. Con esta bendición, Jacob profetizó el rol del liderazgo que iba a tener la tribu de Efraín. Ustedes vieron lo que Jacob dijo hacia Efraín: recibirán porción dobles. En mi nombre, en tu nombre, tú llevarás el nombre de Israel, le dijo, ¿verdad? Y luego le dice que así como yo te he dado esta autoridad, que todos también reciban la misma bendición. Que seas llamado Israel, le dijo, a través de ti, Efraín, y de Manasés. Entonces las tribus de Efraín creció en poder y en número y llegó a tener el liderazgo entre los israelitas. Cuando Israel se dividió en dos reinos, las 10 tribus del norte nombraron como rey a un hombre de la tribu de Efraín. Y se convirtió ¿en qué? Dado que Efraín recibió la bendición de primogénito, él se quedó con el nombre de Israel. Oh, qué interesante. ¿Quién se quedó con el nombre de Israel? Uno que no era de la descendencia. Uno que vino de la tierra de Egipto, que vino de las tierras de la esclavitud, se convirtió en Israel. Y recibió el nombre de Israel, por ello las 10 tribus del norte se le conoce en la Biblia como casa de Israel. Cuando leemos la casa de Israel en la Biblia se
Se está refiriendo a las 10 tribus lideradas por Efraín y 2 tribus del sur lideradas por la tribu de Judá. ¿Cuáles son las 2 tribus del sur? Si vemos el mapa, las tribus del sur van a ser, perdóname aquí, vamos a borrar esto. No sé cómo borrarlo. Bueno, vamos a utilizar otro color. Estas son las 2 tribus. Bueno, en realidad es Judá y Benjamín. Esas son las 2 tribus que se quedaron, las 2 tribus que ahora mismo están allí en Israel. Jerusalén, tribu de Benjamín, Judá, los que gobiernan todo Israel, ¿verdad? Y las otras 10 tribus fueron esparcidas. Por ello, las 10 tribus del norte se le conoce en la Biblia como Casa de Israel y las 2 tribus del sur, lideradas por la tribu de Judá, se les llama Casa de Judá, los judíos. Por eso ya no se le llama al pueblo de Israel, los israelitas, sino se llama Judá, los judíos, los que viven allí. Entonces, amados hermanos, la bendición del Padre solamente fue dada a Abraham, Isaac y Jacob. Luego Jacob bendice a sus hijos, pero luego usted no vuelve a ver la bendición del Padre hasta que llega Jesucristo. Usted no vuelve a ver que Dios le dice a alguno de ellos, voy a hacer de ti una gran nación, te bendeciré. No. Y sí le dijo Dios a Moisés en un momento dado, pero Moisés rechazó rotundamente esa propuesta de Dios, diciéndole, no, libre Dios, ¿verdad?, de hacer tal cosa. Pues tú sacaste a tu pueblo, vamos a tener paciencia con él. Y luego llega Jesucristo y a él se le da el poder, se le da autoridad y en él que todas las naciones son benditas por la simiente perfecta de Abraham, ¿verdad? Por 1000 años Dios trabajó con su pueblo, 1000 y un poco más. Trabajó con su pueblo, trabajó, le dio paciencia, tuvo misericordia, esperó en ellos, pero nunca hubo un cambio en ellos. Luego del profeta Malaquías, si no me equivoco, que es el último profeta, hubieron 400 años de silencio de parte de Dios hasta que llegó su Hijo Jesucristo. Y entonces las cosas cambiaron. Entonces el mundo fue bendecido. Hemos sido bendecidos, estamos bendecidos, amados hermanos, porque tenemos la simiente perfecta. La simiente que vino a bendecir al mundo se llama Jesucristo. No hay nada más que buscar, amados hermanos. No hay pueblo, no hay nación, no hay nacionalidad. Pablo lo dice también de esa manera. Una vez que aceptamos a Cristo, ya no somos ni judíos, ni hebreos, ni romanos, perdemos todo. Nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos, nos convertimos en el verdadero Israel, el Israel celestial. Y somos ciudadanos del reino de los cielos. Y hasta aquí lo voy a dejar porque hay mucho... me he excedido un poco en tiempo, amados hermanos, perdónenme. Mucha información que hablar, pero quiero que entiendan que Dios sí tiene un plan y fue trabajando con ese plan y ha ido trabajando con ese plan hasta ahora. ¿Y cuál es el plan?
de que Él trae la simiente bendita. La simiente bendita vino, creció, se formó, se dio a conocer. Las naciones se acercaron a Él y todo el que obedece los mandatos, los estatutos, las ordenanzas que Él tiene, ¿verdad? Somos benditos por medio de esa fe en Cristo Jesús. Pero el plan no ha terminado porque viene la redención total, viene el reinado del Mesías, viene la gran ciudad, la nueva Jerusalén, que va a ser establecida aquí en la tierra, que esa va a ser la capital del mundo, la capital de la justicia, y reinaremos con Cristo juntamente a Él en el día que Él se manifieste. Vamos a estar leyendo.
Creo que me quedé sin audio, hermanos, perdónenme, pero ahí reemplacé las baterías. Me tardé un poco más de lo normal, por eso se agotaron. Pero oro por ustedes, por bendición, misericordia y por amor. Y por salud. Si tienen peticiones, déjenoslas saber, escríbanos ahí. Reciban un abrazo, un saludo cordial. Bendiciones, hermanos. Y entonces será hasta la próxima. Bendiciones.